Hola, hola, bienvenidos un día más. Estamos aquí desde DN Store y hoy vamos a ver cómo se comporta tu hotspot en las primeras 24 horas. Yo me imagino que si has tenido tu hotspot o tendrás tu hotspot en los próximos días, te preguntas qué pasa con tu hotspot en las primeras 24 horas. Bueno, hoy vamos a usar ciertas aplicaciones que están disponibles. Te las comparto acá también. Las puedes ver también en la descripción. Son aplicaciones que están en línea y las podemos ver. Por ejemplo, empezamos con Helium Board. Helium Board, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿te has preguntado cuántos hotspots están ingresando a la red cada día? Claro. Lo bueno de Helium Board es que te lo dice directamente acá. Por ejemplo, ahorita estamos el 20 de mayo. Entonces, en las últimas 24 horas o el día de ayer se ingresaron a la red 2068 hotspots. Y el total de hotspots al día de hoy son 815.795, casi 816.000. También aquí te dice lo que se minó, por así decirlo, de HNT del día anterior y en qué bloque estamos. Claro, aquí está en inglés, pero sin embargo es muy fácil de seguirlo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Aquí interesante, por ejemplo, puedes ver el promedio que se hizo el día anterior de todos los hotspots. Entonces, por ejemplo, si tú el día anterior terminaste 0,30, 0,35, pues estás por arriba de la media. También puedes ver quién fue la persona que ganó más, porque claro, puede ser que alguien ganó mucho y otro ganó 0,00 y por eso el promedio está malo, pero en cuestión de las medias y todas estas cosas, ¿no? O de la mediana, podemos ver que el máximo ha sido 3,63. Enhorabuena para él. Y aquí también podemos ver el precio del día de hoy, 8,1. A ver, ¿qué otra cosa interesante podemos ver en esta página? Podemos ver, por ejemplo, los países, por países, cuántos hotspots hay. Claro, podemos ver que Estados Unidos es una máquina, una potencia, tiene 227.000, casi el 40% de hotspots. Si sumamos Estados Unidos con China, pues ahí ya tenemos casi que el 50% de hotspots. Vamos a ver en qué posición está España. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Le damos al next. 6, 7, 8, 9. España no tiene tantos hotspots como debería de tener. ¿Qué es buena o mala noticia? Bueno, depende cómo lo mires. Entre España podemos ver que hay una oportunidad de ir desarrollando la red. O sea, de todos los hotspots, España solo tiene el 2%. También, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver de quién es, de qué marca es los hotspots, ¿sabes? Por ejemplo, el primer lugar tenemos al Bobcat, pero también se le está viendo que el SenseCap está ahí, lo tiene ahí detrás, tiene 132.000 y es el 16%. Podemos ver otras marcas, Calchip, seguimos, por aquí tenemos 40.000 de Nebra. Vamos a ver al último, a ver quién es el último. Bueno, pueden ser nuevos que tal vez ni han salido o no han logrado conseguir las licencias para producir, qué sé yo, varias cosas, ¿sabes? Aquí tenemos, por ejemplo, Helium Inc. Para los que no saben, un dato, antes Helium, en sus inicios, Helium tenía sus propios hotspots. Eh, Hay personas que si lo logran tener se les considera como afortunados, pero no por cuestión que mine más o menos, sino el simple hecho de tener un hotspot marca Helium, por así decirlo. Tiene 1358. Otra de las cosas que no sabías era que antes tú te podías construir tu propio hotspot, tu punto de conexión en español, por así decirlo. Tú, si tenías los componentes, te podías crear tu propio hotspot. ¿Qué es lo que pasó? Que algunas personas se lo creaban y hacían cosas que no estaban tan de acuerdo con la red y claro, Helium dijo, bueno, basta y ya no lo hacemos. Vale, ¿qué otra cosa interesante podemos ver por acá? Bueno, aquí podemos ver algo de lo quemado, de los DC credits, pero podemos ver otra cosa. Queremos ver qué hace tu hotspot en las primeras 24 horas. Podemos ver quiénes, por ejemplo, mira, en las últimas 24 horas, si le damos clic acá, podemos ver cuáles son
los hotspots que se han ingresado. Entonces, hace 5 minutos ingresó uno de Estados Unidos, de Turquía, Rumanía, Estados Unidos. No miramos ninguno de España. Vamos a ver si encontramos uno. En la segunda, tampoco. Italia por acá. Italia, Alemania. Bueno, ahora bien, si te das cuenta, estos que se acaban de ingresar, es normal que no estén generando nada. Pero ahora bien, vamos a ver la última pestaña y aquí podemos observar que ya si se ingresó hace más de 23 horas, ya se mira que empiezan a minar algunos, ¿sabes? Aquí está en cero, pero ya se empiezan a ver. Si yo regreso un poco más, por ejemplo, en la página 150, ya hay uno, es 0,176, por ejemplo. Podemos ir para atrás, 0,195. A ver, vamos a ver algo. Por ejemplo, yo sin saber realmente este hotspot, le voy a dar clic. Y claro, es lógico pensar que si genera bien, eh, empezamos que tiene una buena escala. Tiene una escala del 1. Entonces ya genera bien porque también de alguna forma tiene ciertas componentes o ciertos factores que le van a ayudar a que genere bien. Estar en una escala, por ejemplo, si tú te pones ahora mismo un hotspot en Nueva York, esa escala va a ser muy baja. Por ejemplo, vamos a ver, lo podemos ver acá, si vamos a la página principal de Helium Explorer, vamos a buscar un poquito por acá a ver si encontramos Nueva York. Esta es la página oficial, el Explorer de Helium. Si eres nuevo en esto, te servirá. Aquí también nos están avisando que hay como que una baja o, por ejemplo la prueba de cobertura y los rewards están así un poco disminuidos. Entonces vamos aquí a la gran manzana. Claro, está un poco lento, pero mira, Nueva York tiene muy buena cobertura. Entonces no hace falta mucho ir por acá, ¿sabes? O sea, si yo le doy clic aquí a cualquiera, que esperamos que se cargue un poco. Mira las escalas que tienen, o sea, es que claro, hay 45, 43, hay 50 hotspots. Mira estos 50 hotspots en en un hexágono. Y eso que el hexágono, este es el principal, la resolución. Si hacemos otro hexágono acá, si sumamos este y este, que es una resolución mayor, esto va a ser mínimo. Entonces, claro, mira la diferencia entre la resolución de este que se acaba de ingresar a la red, que es 1, versus este 0,02. Claro, este hotspot en 24 horas ha hecho 0,13 y mira en los últimos 2 meses, por ejemplo, el Powerful Pure Beetle, en los últimos 2 meses solo ha hecho 0,09. Claro, por muy bien que este esté conectado, la transmisión de escala es muy baja. En otro vídeo vamos a ir viendo, ya está inactivo, ¿sabes? Puede ser una de las razones que tal vez ya ni está conectado porque la persona dijo lo desconecto. Pero claro, es por la transmisión de escala. En otro vídeo vamos a ir viendo un poco más a detalle qué es la transmisión de escala para entenderlo, pero empezamos con esto. Y también podemos ver en las primeras 24 horas qué otra aplicación nos sirve para ver qué hace tu hotspot en las primeras 24 horas o qué también está minando tu hotspot. Podemos ir a Helium Tracker, por ejemplo. En Helium Tracker, esta aplicación me gusta porque tú puedes ver, así como en el otro, mira, aquí tienen otro promedio, 0,06. Depende en qué horario sacan estos promedios, ¿sabes? O qué criterios utilizan. Si comparamos el Helium Board, él tenía, vamos al dashboard, él tenía en promedio 0,10. Helium Tracker tiene 0,06. Pero está ahí, ¿sabes? El promedio está ahí. Lo que íbamos a buscar acá era el dashboard. Bueno, aquí yo no estoy conectado, pero vamos a ir a la homepage. Y vamos a ver, claro, aquí está el precio. Eh, Helium Tracker. Aquí le doy diagonal. Claro, era top spot. En otro momento, ah, vamos a buscarlo así. Helium Tracker. Bueno, así también te sirve a ti. Lo puedes buscar así. Top spot.
hotspot. Y, por ejemplo, si yo le doy aquí, le doy en el clic, estamos buscándolo, y acá tú ya encuentras, por ejemplo, si yo le quito esto, tú ya encuentras los hotspots mejores que han minado en las mejores hotspots, perdona, que han minado en los 24 horas. Esto va a ser muy igual a lo que te encuentras acá, ¿sabes? En los top earners. Irá variando en ciertos criterios, dependiendo en a cómo le llama él 24 horas. Puede ser el 24 horas a partir del día anterior o puede ser 24 horas a partir de hace una hora. Recordemos que estar generando toda esta información necesita de recursos. Puede ser que el servidor de él toma la fotografía, por ejemplo, de hace cierto tiempo. Entonces, por eso es que varía un poco. Si te das cuenta, el Pit Wintergreen Millipede, si lo comparo con este, es el mismo. Tiene 2.98 HNT y este tiene 2.97. Como te digo, hay diferencias de decimales. Entonces no es tanta la diferencia. Este está en red y aquí tú puedes ver lo que ha generado en los últimos 7 días y en los 30 días. Entonces, esto es todo. Espero que te haya gustado, que hayas visto las diferentes aplicaciones que que tienes a tu disposición. Si eres un poco más curioso o menos curioso, esto te puede servir. Las aplicaciones dan para mucho más. También está Hotspotty, por ejemplo, eh, que también la vamos a ver un poco más a detalle en el futuro. Y dependiendo también si tienes, es imprescindible que te vayas creando tu cuenta en Discord porque con Discord tú puedes acceder a muchas de estas aplicaciones y es más fácil. Te recuerdo que este vídeo ha sido traído por DN Store y te invito a que nos sigas en nuestra página. Tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro canal de Discord. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta, cómo comprar tu hotspot de nosotros, por ejemplo, cómo montarte, qué sé yo, tu hotspot en algún sitio, vale la pena, no vale la pena, o simplemente quieres hablar, quieres escribir un post con nosotros, lo puedes hacer sin problema. Escríbenos en los comentarios si tienes alguna duda, qué te pareció el vídeo, qué podríamos ir mejorando y te esperamos. Espero que te lo hayas disfrutado y hasta pronto.